Buen día, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todo bien? Bien. Bueno, sean bienvenidos a este día domingo, Día de las Madres. Felicitaciones para todas las que están acá. Veo bastantes por acá juntas, así que muchas felicidades para todas. Bien, es una alegría que estén aquí el día de hoy. A pesar de todo, tenemos noticias buenas, noticias malas en nuestras vidas. Últimamente tuve la noticia, una muy buena noticia de unos amigos cercanos que están en la dulce espera de ser padres. Eso me llenó de mucha felicidad y me hizo pensar también muchas cosas. Que a pesar de que estemos en este mundo, a pesar de que estemos en este contexto actualmente, que bueno, si bien es un contexto que no viene muy bien, contexto país, lo hablaba Darío hace un momento, ya dio una pequeña introducción, y, y no solo eso, también contextos de otros países en guerra, me hizo pensar que hoy por hoy es cuanto más debemos poner nuestro corazón al Señor para que nos ayude, ¿verdad? Ponerlo en oración y gracias al Señor. Bien, vamos a empezar con un pequeño pasaje que está en Filipenses 4 del 6 al 7. Vamos allá. Bien, dice así: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión y con oración y ruego presenten sus peticiones al Señor y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bien, aquí Pablo hablándole a los filipenses, que también eran personas como nosotros en este momento que se preocupaban por todo lo que estaba pasando en su sociedad, como nosotros nos podemos preocupar en este momento por todo lo que pasa ahora. Les dice, bien, no se preocupen por nada, ¿verdad? Y el enfoque de Pablo en su primer punto es un mandamiento, no es una opción. No dice, si mientras que sea posible, no se preocupen por nada. Lo menciona como algo fijo, no se preocupen por nada. Es un mandamiento, que nuestros corazones no deben estar perturbados por ciertas cosas que nos rodean. Más bien, y ahí nos da una opción, dice, en toda ocasión, y no dice como algo particular en algún momento específico, sino dice en toda ocasión, en todo momento, debemos ir a Dios, ¿no es cierto? Y luego dice cómo, el cómo, en oración y ruego. Lo coloca como dos puntos que no están juntos, sino los coloca como, como uno que complementa al otro. Primero, la oración, que si bien la oración nos permite poner todos nuestros pensamientos y todo nuestro día a día al Señor y luego lo complementa con el ruego, que el ruego en este caso vendría a ser la petición. ¿Qué queremos nosotros pedirle a Dios? Porque si bien cuando oramos a Dios le podemos comentar y darle nuestro día y darle nuestras gracias por todas aquellas cosas que Él nos da y Él hace por nosotros, el ruego a la final va a ser el momento donde ponemos nuestras peticiones, qué queremos, ¿verdad? Y luego de eso, en el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es algo que Pablo utilizaba comúnmente en todas sus cartas a las distintas iglesias. Y esta paz nos recuerda que viene a nosotros como un regalo de Dios. No, la paz no va a estar en nosotros, no la vamos a conseguir por nuestros propios medios. No es que eh, voy a levantarme un día y voy a querer paz y voy a salir a buscarla y la voy a conseguir. La paz la debo conseguir a través de Dios, a través de la oración y el ruego hacia Dios. Esas peticiones, Dios, ayúdame a conseguir tu paz, ¿no es cierto? Bien, todo esto, la paz de Dios también se consigue como un plan perfecto de Dios, ¿verdad? Porque si nos ponemos un poco a ver lo que fue la antigüedad,
vamos a ver que el pueblo de Dios pasó por N cantidad de tiempos inciertos. Había mucha incertidumbre y el futuro a veces venía muy bien de la mano del Señor. El pueblo de Dios pecaba y seguidamente tenían dificultades, tiempos malos. Habían tiempos buenos y tiempos malos. Para hacer un breve resumen, podemos comenzar con la tentación, con Adán y Eva. Tuvieron la tentación, pecaron y después hubo un momento difícil para ellos donde se les da las consecuencias de ese pecado. Después pasamos a Caín y Abel, que bueno, sabemos lo que pasó, y también como consecuencia del pecado hubo momentos y hubo una distancia del Señor. Después venimos con el diluvio, que también el Señor hace distancia del pueblo y barre todo lo que no es para Dios, aunque en ese momento se le da una promesa. Bien, no voy a volver a destruir todo con agua. Después viene la Torre de Babel, donde lo mismo, el pueblo peca al Señor y vienen momentos malos. Posteriormente a eso, Abraham llega a los pies del Señor a través de su llamamiento y le da una promesa que a través de él entrarán todas las naciones. Abraham tiene a su hijo que es Isaac. De Isaac nace la descendencia de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Posteriormente viene el éxodo, ¿verdad? Y la entrada en Canaán, cuando Moisés los saca de Israel y entran posteriormente a través de Josué hacia la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán florece un poco, pero vienen malos momentos de nuevo, ¿verdad? Y el pueblo pide reyes, pide jueces. Empiezan los jueces, entre ellos Samuel, y Samuel da como el linaje hacia los reyes, que empieza con Saúl. Saúl que era una persona que si bien al inicio hacía lo que el Señor le pedía, después desobedeció las leyes del Señor y el Señor no estuvo más con él, ¿verdad? Viene David. Y David, como la Biblia lo menciona, es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? David tiene momentos buenos y momentos malos. En los momentos buenos, él está con Dios en cada momento. En los momentos malos hubo un momento de debilidad y David tuvo que sobrellevar las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Y en ese momento, bueno, hubo momentos difíciles para él y también para toda su familia, porque el pecado, como consecuencia, llevó a que toda su familia también corrigiera esas consecuencias. Posteriormente, el reino se divide en dos, las tribus de Israel y la tribu de Judá. Vienen otros reinos y destruyen la tribu de Israel y también otro reino destruye la tribu de Judá. Un poco más adelante, Nehemías es el que trata de reconstruir el templo y todas las cosas como están. Y finalmente llegamos al último momento, la última destrucción y lo que se conoce como el Imperio Romano. Todos estos siglos de historia que pasaron y los distintos jueces, reyes, profetas, todo para mostrar el plan perfecto de Dios que nos lleva a la paz, ¿no es cierto? El plan perfecto de Dios, ¿cuál era? Mostrar todo este camino, todos estos momentos malos, todos estos momentos buenos, para mostrar el verdadero plan que era que llegáramos a Jesucristo nuestro Señor. Lo voy a leer brevemente en Lucas 7. Lucas 7, desde el versículo 18. Dice así. Hablando un poco Dios, hablando Juan con sus discípulos, le decían los discípulos, él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? 20. Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además, dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído.
Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Otras versiones pueden decir las buenas nuevas. En general, el evangelio, el plan del Señor que fue diseñado desde el inicio del mundo para mostrar esas noticias. Entonces, acá podemos ver qué es lo que debería traernos paz, ¿no es cierto? La paz de Dios viene a través del plan perfecto. Pero ¿cómo es eso? Vamos un poco a otro pasaje que se encuentra en Hebreos 12. Bien, Hebreos 12:2, que dice así: fijemos la mirada en el Señor Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de nuestro Dios. Bien, ¿cómo viene la paz de Dios? Con ese plan perfecto. ¿Cuál es el plan perfecto? Dios, nuestro Señor, nos trae la buena noticia, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Pablo? Que tenemos que fijar la mirada en el Señor Jesús, ¿verdad? Que inició a través de, a través de todo lo que hizo por nosotros, de soportar la cruz, cumplir la ley a la perfección y llevar a la cruz nuestros pecados con Él para que todos tuviésemos la vida eterna con Él, soportando la cruz y menospreciando la vergüenza que todo eso significaba. Ese gozo que le esperaba es que cada uno de nosotros hoy tenga la posibilidad de arrepentirse y de seguir sus mandamientos. Bien, volviendo a Filipenses con el tema de la paz. Todo esto describe una relación a la cual entramos con Dios a través de la obra terminada en Jesús. Que sobrepase todo entendimiento no significa que carezcamos de conciencia y por lo tanto sea imposible de entender. Significa que está más allá de explicarse, por lo cual se debe experimentar. Es algo que debemos experimentar día a día. Al acercarnos más a Dios, experimentar su paz. Una de las personas que siento que podía experimentar la paz de Dios es David. Hablamos que David fue una persona llena de Dios y si bien fue débil y pecó, él se arrepiente y sigue adelante con el Señor. David precisamente es uno de los escritores que más nos muestra cómo debemos orar y darle las gracias a Dios. Vamos a hacer una pequeña lectura en segunda de Samuel 22. Dice así. Segunda de Samuel 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así. Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo. Y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe, porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Una vez que la muerte quiso atraparme entre sus lazos y fue arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte. Me vi al borde de la tumba. Lleno de angustia, llamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. No sé qué les parece, pero David tenía muchas habilidades. David podía tocar el arpa, fue un gran rey, fue un gran líder que siempre que pudo trató de unir a todas las tribus de Israel. David también empezó como un pastor de ovejas, era un pequeño niño que pastoreaba las ovejas, siendo el más pequeño, ya que en ese momento el hijo que era más pequeño tenía la labor de ir a pastorear ovejas. Así que
pastor de ovejas, tocaba el arpa muy bien, era gran guerrero, también lo menciona en la palabra de Dios. Y si bien tenía todo eso, una de sus mayores virtudes era que estaba con Dios, ¿verdad? Fue ungido por Samuel para llevar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y con todo esto también podía escribir ciertas cosas. Uno de los enfoques que más tiene David en sus salmos es darle las gracias a Dios por todas aquellas cosas que él le daba. Porque David estaba agradecido en todo momento por todas las cosas que había hecho Dios por él. En un momento, David le dice a Dios que cómo es posible que él viva en un lugar que está hecho de madera, de un cedro, de una madera linda, y el arca de Dios esté en una carpa. Ahí viene Dios y le dice, sí, siempre desde que inicié mi relación con el pueblo de Dios, he estado de un lado al otro en una carpa, y si bien podrían hacerme un templo, no vas a ser tú, sino va a ser Salomón el que me construya este templo. Ahí David agradece también con unas mismas palabras que tenían sus amos, le agradece a Dios que no merecía tantas cosas con su familia, y es una de las cosas que tiene David, siempre es muy agradecido. Fíjense que aquí empieza, Dios mío, yo te amo porque tú me das las fuerzas. Nunca se creía que las fuerzas venían de él, nunca iba para dar la visión de David al pueblo, todo lo contrario. Él quería que Dios fuese el rey y que él guiara las palabras, no que fuese David el rey y que David guiara al pueblo. Cosa que se hizo un poco su antecesor, que era Saúl. Saúl decía, quiero que hagan esto y se tiene que hacer. Y un poco daba esa la sensación de que Saúl quería manejar el reino de esa manera. Por eso Dios lo quita del reino y mantiene a David. Pero bien, volviendo a todas estas cosas que tiene David, David tiene eso de que le escribe a Dios de una forma en que nos demuestra cómo puede ser nuestra oración y cómo puede ser eh, nuestro pedidos a Dios. Él pide bastante, pero también agradece muchísimo a Dios por todo lo que es, por todas las cosas. No solamente dice las cosas lindas, sino que también enfoca que Dios lo salvó, Dios le quitó esa sensación, Dios le quita esa angustia. Fíjense en el 22:5, que dice, hubo una vez que la muerte quiso atraparme entre sus lazos, fui atrapado en una corriente que todo lo destruía, me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba. Lleno de angustias, llamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Creo que siempre podemos tener angustias, no solamente por todo lo que pasa en nuestro alrededor, siempre estamos pensando en cuál va a ser la siguiente angustia, cuál va a ser el siguiente paso en mi agenda que me va a traer estrés, que me va a traer cosas. Creo que siempre es una tras otra, sin importar el contexto. Hay veces tenemos momentos muy buenos que se prolongan en el tiempo, pero inevitablemente llegan los momentos malos. ¿Qué debemos que hacer en esos momentos buenos y en esos momentos malos? Creo que es un poco, me gusta lo que hace David. Siempre estar al lado del Señor, en los momentos buenos y en los malos. Inclusive cuando David peca a Dios, Dios lo llama y David responde, sí, Señor, he pecado contra ti. No hay alguna altivez, no hay alguna forma de querer como desconocer su pecado, sino directamente, sí, Señor, he pecado contra ti. Y no solamente he pecado contra ti, sino hemos de seguir adelante. ¿Con qué? Con la consecuencia que el pecado pueda traer en nosotros. Pero David sigue adelante. Después de eso, aunque
por la consecuencia se destruye un poco su familia, sigue adelante, construye el reino hasta donde puede y le deja todo a su antecesor. Bien, ya para finalizar, el Salmo 139, versículo 14. Ahí lo tengo mal, perdón. Es el versículo 14. Un poco desde antes, vamos a leer desde el 13 y 14. Salmo 139, 13 y 14. Dice así: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Me encanta mucho el 14, que dice tan maravillosamente complejo, porque todos acá somos distintos. Si bien tenemos rasgos, características que podemos compartir, todos y cada uno tenemos una forma de pensar que es distinta al otro, y todos aquellos nos une una cosa, que es Dios. Dios nos trae aquí el día de hoy para que estemos, aunque somos complejos, aunque somos distintos, ¿verdad? Y si somos entretejidos antes de nacer, si tan específico fue Dios con nosotros para hacernos de una compleja manera, de una compleja forma, de algo tan específico, porque no se repiten. No podemos hacer que se repita, por ejemplo, nuestra huella dactilar, tampoco nuestro ojo, podemos hacer que nuestros datos biométricos sean repetidos por nadie. Todos y cada uno somos distintos y hechos de una forma muy compleja. Lo comentaba el otro día con los chicos de LST. Me gusta pensar del Señor como el ingeniero del mundo, el ingeniero de cada uno de nosotros, el que nos crea de una forma muy compleja, muy específica, para que tengamos la libertad de seguirlo a Él, para que no para que pongamos nuestro corazón en las distintas cosas que nos rodean y digamos pensando y nos estresemos con ansiedad, pensando cuál va a ser el siguiente paso, qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar en una semana, qué va a pasar en un mes. Sino creo que Dios nos muestra su trabajo maravilloso con las pequeñas cosas, con algo tan simple como lo puede ser la naturaleza, algo tan simple como lo puede ser el sol. En mi caso, me gustan los números, algo tan específico como pueden llegar a ser distintos números que se repiten a través de la naturaleza con ciertos patrones. Todo eso me hace pensar en el Señor como el ingeniero que crea el mundo, el ingeniero que me crea a mí, para seguirlo a Él, para ver toda la gloria de su trabajo, toda la magnificencia y seguirlo a Él y no tener la mente en todo aquello que me rodea, sino tener la mente en Dios. Bien, y si somos, como decía, maravillosamente entretejidos, inclusive antes de nacer, ¿qué diremos del Señor con nosotros después de que dejamos el vientre de nuestra madre y Él dirige nuestro camino a través del peregrinaje de la vida? ¿Qué nos diremos de ese nuevo nacimiento que nos da? ¿Qué diremos que después que nos bautizamos, y es un camino aún más misterioso que el primero? Es un camino que nos lleva a manejarnos con su palabra, que nos lleva a aprender cada día muestra de el amor infinito y la sabiduría que nos tiene para mostrar Dios. Bien, y bueno, ya un poco para tener las conclusiones. Creo que hay más malos momentos y los vamos a tener hasta que el Señor venga con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Dios ya nos dio la solución por medio de Cristo nuestro Señor. Nos dio la solución y es ir a su paz. Y es para encontrar esa paz, debemos ir hacia Dios, ¿no es cierto? Finalmente, tenemos que orar al Señor para que conozca nuestros malos momentos y nos ayude con ellos, dando gracias siempre por su creación, pero aún más
porque Él nos trae la salvación. Bien, hermanos, ese es un poco el enfoque que tenía para hoy. Espero que sea de bendición para nuestras vidas y para la gloria de Dios. Gracias, hermanos.